Bajo la superficie terrestre, bajo el velo familiar del mundo, se ocultan enigmas capaces de trastornar nuestras ideas sobre el pasado y el presente. No se trata simplemente de civilizaciones olvidadas o artefactos antiguos, sino de algo mucho más grandioso. Una red de ciudades subterráneas y túneles construidos por una civilización desconocida. Se cree que esta enigmática raza poseía tecnologías que superaban con creces nuestra comprensión y quizás todavía influye en el curso de la historia mundial, acechando en las sombras. Estamos acostumbrados a percibir la Tierra solo como la superficie que pisamos, donde construimos viviendas y cultivamos campos. Pero, ¿y si bajo esa superficie se esconde un mundo entero? Un mundo donde hierve la vida, donde existen ciudades unidas por una intrincada red de túneles subterráneos. Un mundo que no fue construido por nosotros y posiblemente no para nosotros. La idea de civilizaciones subterráneas, por supuesto, no es nueva. Ha encontrado reflejo en los mitos y leyendas de diferentes pueblos. Recordad el reino subterráneo de Hades en la mitología griega, el misterioso Agartha, cuyas menciones se encuentran en las leyendas tibetanas, o las enigmáticas ciudades subterráneas de los indios en América del Sur. En las profundidades del tiempo, las imágenes de los mundos subterráneos siempre han agitado la imaginación de la humanidad, albergando no solo temor, sino también la esperanza de descubrir lo desconocido, de encontrarse con algo más grande de lo que estamos acostumbrados a ver. Pero, ¿qué pasaría si estas leyendas no fueran solo producto de la imaginación, sino ecos de eventos reales, enterrados bajo el peso del tiempo? En las últimas décadas han surgido evidencias que respaldan estas audaces suposiciones. Se trata de hallazgos sorprendentes, fenómenos inexplicables. Ya saben, información sobre excavaciones no autorizadas que parecen indicar la existencia de esta misteriosa red subterránea. Estos túneles se han descubierto en los rincones más diversos del planeta, como una telaraña que envuelve la Tierra. Desde la lejana América del Sur hasta la enigmática China, desde América del Norte hasta las vastas extensiones de Rusia. Algunos de estos pasajes subterráneos, sin duda, son de origen artificial, mostrando rastros de procesamiento que no corresponden al nivel de desarrollo de las culturas antiguas conocidas. Otros, por el contrario, parecen formaciones naturales, pero su estructura y su increíble extensión plantean muchas preguntas y controversias. Quizás uno de los aspectos más intrigantes de este tema sea la suposición de que una civilización misteriosa poseía la capacidad de utilizar la energía geotérmica. La energía geotérmica es el calor oculto en las profundidades de la Tierra, que se puede utilizar para calefacción, producción de electricidad y la solución de muchos otros problemas. Si los constructores antiguos realmente dominaban esta tecnología, esto podría explicar muchos enigmas relacionados con su existencia. Por ejemplo, ¿por qué en algunos túneles subterráneos se mantiene una temperatura sorprendentemente constante, sin importar la época del año a pesar de cualquier influencia externa? ¿Por qué en otros lugares se encuentran rastros de materiales inusuales, caracterizados por una alta conductividad térmica? Aún más impactante es la hipótesis de que aquella civilización poseía tecnologías que permitían provocar terremotos o modificar el clima. Esto, sin duda, suena a ciencia ficción, pero recordemos el impacto de la humanidad en el medio ambiente que observamos hoy. Ya ahora podemos influir en el clima, aunque sea de manera no intencionada. ¿Y si los antiguos poseían conocimientos e instrumentos mucho más avanzados? ¿Qué pasaría si algunos eventos sísmicos casuales que ocurren en todo el mundo fueran, en realidad, el resultado de la actividad de esta civilización subterránea? Por supuesto, todas estas suposiciones requieren una verificación seria, pero precisamente ellas nos obligan a reflexionar sobre lo que sabemos de nuestro planeta, de su historia y de las posibilidades que se esconden a nuestros ojos. La historia de los descubrimientos e investigaciones relacionadas con este tema está llena de enigmas y contradicciones. La información, con frecuencia, se guarda bajo llave y los testimonios cuidadosamente ocultos. Sin embargo, algunos fragmentos de verdad logran filtrarse a la conciencia pública,
planteándonos nuevos enigmas. Uno de los primeros en prestar atención a este problema fue el excéntrico investigador y escritor Charles Ford. Él dedicó su vida a recopilar y analizar datos sobre fenómenos anómalos y eventos inexplicables, incluyendo los misteriosos objetos subterráneos. Ford reunía escrupulosamente información sobre extraños hallazgos, testimonios de testigos, proyectos secretos relacionados con el estudio de túneles subterráneos, como si intentara armar un rompecabezas de la verdad escurridiza. Ford, por supuesto, no era un científico en el sentido habitual, pero sus trabajos, impregnados de espíritu de curiosidad y duda, se convirtieron en un punto de partida para muchas investigaciones posteriores. En los años 60 del siglo pasado, en la Unión Soviética, comenzaron investigaciones secretas dedicadas al estudio de las posibilidades de las armas sísmicas. Los científicos soviéticos, envueltos en secreto, trabajaban en la creación de tecnologías capaces de provocar terremotos artificiales, capaces de borrar del mapa ciudades enteras. Esta información se confirma tanto con documentos desclasificados como con testimonios nebulosos de testigos, que se filtraron a través del espeso velo del misterio. Por supuesto, la versión oficial afirma que estas investigaciones estaban dirigidas únicamente a fines de defensa, para garantizar la seguridad de un país enorme. Pero ¿qué sucedía si tras esa fachada se ocultaban planes muy diferentes, mucho más ambiciosos? ¿Y si estos científicos aspiraban a algo más que a la simple defensa? ¿Qué ocurriría si todas esas investigaciones estuvieran relacionadas con el intento de descubrir y emplear tecnologías de una civilización subterránea? En la década de los 80 en los Estados Unidos de América, se puso en marcha un proyecto secreto con el nombre en clave Montauk. Oficialmente, se trataba de un programa dedicado al estudio de armas psicológicas y tecnologías que afectaban a la conciencia. Sin embargo, según los testimonios de algunos testigos, el proyecto incluía investigaciones sobre túneles subterráneos y la posibilidad de viajar en el tiempo. Por supuesto, la veracidad de esta información se pone en duda, pero alimenta un interés genuino en este tema. En las últimas décadas, arqueólogos y geólogos han realizado una serie de descubrimientos misteriosos que, al parecer, apuntan a la existencia de ciudades y túneles subterráneos. Concretamente, en Turquía, en la región de Capadocia, se han descubierto ciudades subterráneas cuya antigüedad se remonta a miles de años. Estas ciudades impactan por su complejidad y su magnitud. Incluyen viviendas, almacenes, templos, pozos e incluso sofisticados sistemas de ventilación. ¿Quién y con qué propósito erigió estas ciudades? ¿Y cómo se relaciona todo esto con el tema que nos ocupa? En las profundidades de Sudamérica, en la región de los majestuosos Andes, se han descubierto misteriosos túneles subterráneos que se extienden por cientos de kilómetros. Estas construcciones hechas por el hombre muestran señales de trabajo que no coinciden con la tecnología de las civilizaciones antiguas conocidas. ¿Quién construyó estos enigmáticos túneles? ¿Y qué propósitos se perseguían al crearlos? En China también existen túneles subterráneos que, según algunos investigadores, están relacionados con antiguas leyendas sobre reinos subterráneos. Estas complejas estructuras, posiblemente, se utilizaban para desplazarse entre las diferentes regiones de China. El análisis de los hechos y las teorías propuestas sobre este tema requiere especial cautela y una mirada crítica. Nos encontramos con información que a menudo se oculta o se distorsiona. Sin embargo, algunos hechos están respaldados por investigaciones científicas y hallazgos arqueológicos. Uno de los hechos más significativos es el descubrimiento de túneles subterráneos, dispersos por diferentes rincones de nuestro planeta. Estos misteriosos pasadizos, sin duda, tienen un origen artificial, como lo demuestran las huellas de procesamiento de la piedra y las rocas. Su compleja estructura y su impresionante extensión provocan en los investigadores una gran cantidad de preguntas, que estimulan la imaginación e impulsan a nuevos descubrimientos. No menos intrigante es el hallazgo de artefactos que no coinciden en absoluto con las ideas sobre las culturas antiguas. Pueden ser objetos creados con materiales completamente inusuales o productos que sorprenden por su complejidad y el uso de tecnologías que,
Al parecer, eran inaccesibles para las civilizaciones antiguas. Existen varias teorías diferentes que intentan explicar estos misteriosos hechos. La primera, la más extendida, dice que los túneles subterráneos fueron construidos por civilizaciones antiguas, que poseían tecnologías increíbles y avanzadas. Es posible que estas civilizaciones tuvieran conocimientos en el campo de la energía geotérmica, así como la capacidad de prever y controlar fenómenos sísmicos. La segunda teoría sugiere que los túneles subterráneos son obra de seres de civilizaciones extraterrestres. Tal vez utilizaron nuestro planeta como base o centro de investigación, dejando tras de sí únicamente estas enigmáticas huellas de su presencia. La tercera teoría afirma que los túneles subterráneos fueron construidos por representantes de una civilización subterránea desaparecida, poseedora de tecnologías avanzadas. Posiblemente esta civilización se desvaneció como resultado de una catástrofe o una sangrienta guerra. Cada una de estas teorías tiene sus puntos fuertes y débiles, sus argumentos convincentes y sus lagunas evidentes. Para confirmar definitivamente cualquiera de ellas, se requiere una investigación a gran escala y pruebas irrefutables. ¿Qué científicos plantearon estas hipótesis? ¿En qué argumentos se basaron para construir sus suposiciones? Uno de los investigadores más famosos que se dedicó al estudio de este misterio fue el escritor y ufólogo estadounidense George Hunt Williamson. Planteó la hipótesis de que los túneles subterráneos fueron creados por representantes de civilizaciones extraterrestres que visitaron nuestro planeta en un pasado lejano. Williamson basaba sus conclusiones en la información obtenida de los llamados contactados, quienes aseguraban mantener comunicación con esas civilizaciones. Otro investigador prominente en este campo fue el científico ruso, el académico Nikolai Levashov. Él postuló la hipótesis de que los enigmáticos túneles subterráneos eran obra de una antigua civilización con tecnología avanzada. Apoyaba sus conclusiones en el análisis de artefactos arqueológicos y manuscritos antiguos. Pero, ¿qué teorías científicas refutan sus supuestos? En la comunidad científica contemporánea prevalece el escepticismo. La mayoría de los científicos tienden a considerar la información sobre ciudades subterráneas y una extensa red de túneles como dudosa o exagerada. Basan sus juicios en la falta de pruebas sólidas y en las dificultades que conlleva el estudio de las estructuras subterráneas. De hecho, adentrarse cientos de metros bajo tierra es una tarea ardua. Sin embargo, algunos investigadores reconocen la existencia de fenómenos inexplicables y hallazgos misteriosos que requieren más investigación. Ellos instan a una investigación más profunda de los objetos subterráneos y a un debate abierto sobre todas las hipótesis posibles, sin descartar las más audaces. Las preguntas y las controversias en este campo aún son incontables. ¿Qué es esta misteriosa red de túneles? ¿Quién la construyó? ¿A qué precio se erigió esta colosal estructura? ¿Qué tecnologías desconocidas se emplearon durante la construcción, haciendo que las piedras encajaran unas sobre otras de manera asombrosa? ¿Con qué propósito fue diseñada? ¿Era un complejo sistema de refugios, una red de comunicaciones o algo más allá de lo que podamos imaginar? ¿Es esta red una entidad unificada, una grandiosa creación de una sola mente, o está compuesta por fragmentos separados en el tiempo y el espacio? ¿Existen conexiones ocultas entre ellos, corredores de desconocidos que unen áreas aparentemente aisladas? ¿Existen artefactos, testimonios materiales que puedan confirmar la existencia de esta civilización subterránea? ¿Espejos fugaces de una gloria pasada que escapan a la vista, pero que guardan respuestas a preguntas atormentadoras? ¿Qué tecnologías utilizó esta antigua civilización que dejó una huella tan misteriosa en las profundidades de la Tierra? ¿Continúan habitando en estos oscuros túneles algunas criaturas, sombras del pasado, que custodian secretos milenarios? Si es así, ¿quiénes son? ¿Y qué influencia ejercen sobre nuestro mundo, permaneciendo invisibles pero perceptibles? ¿Qué consecuencias abrirá ante nuestra sociedad el descubrimiento de esta red subterránea? ¿Cómo transformará nuestras concepciones sobre el pasado y el futuro? La importancia y el legado de esta enigmática civilización, oculta bajo la tierra, son simplemente colosales.
Si nuestras suposiciones son correctas, esto podría cambiar radicalmente toda nuestra comprensión de la historia y la evolución del género humano. Si esta civilización poseía realmente una tecnología increíblemente avanzada, podríamos estar al borde de descubrimientos y logros sin precedentes. Tendríamos acceso a nuevas fuentes de energía, a tecnologías con las que antes solo podíamos soñar, a conocimientos completamente nuevos. El descubrimiento de esta red subterránea también podría cambiar nuestra relación con el medio ambiente. Si los antiguos constructores utilizaban energía geotérmica, podríamos aprender de su experiencia y aplicar esta fuente de energía de manera mucho más eficiente. En última instancia, el hallazgo de esta red subterránea podría ayudarnos a responder a la eterna pregunta: ¿estamos solos en el universo? Si esta civilización realmente existió, significaría que la vida en la Tierra no es un fenómeno único. Podría implicar que existen otras civilizaciones que nos superan significativamente en su desarrollo. Para concluir, nos acercamos a la pregunta más intrigante: ¿qué se esconde bajo tierra? ¿Es simplemente otra teoría de la conspiración? ¿O es un misterio real que espera su momento para ser revelado? Tecnologías modernas como el sondeo sísmico, la geolocalización y el teledetección abren oportunidades sin precedentes para el estudio de objetos subterráneos. Arqueólogos e investigadores trabajan sin descanso en este enigma, recopilando minuciosamente nuevos datos y analizando con cuidado los que ya existen. Nos aguardan nuevos descubrimientos, nuevos misterios y, por supuesto, nuevas preguntas. Tal vez, en un futuro no muy lejano, obtengamos respuestas, al menos a algunas de ellas. Quizá descubramos más sobre los secretos de una civilización subterránea, sobre sus tecnologías, sobre su historia que, quizás, se remonta a decenas o incluso a cientos de miles de años, y sobre su influencia en nuestro mundo. E incluso si no podemos encontrar respuestas definitivas, el proceso mismo de investigación y conocimiento será extraordinariamente fascinante y cautivador. Porque la historia de la humanidad es, ante todo, la historia de grandes descubrimientos y misterios incomprensibles. Y cuanto más profundamente nos sumergimos en el pasado, más claro se vuelve el presente y más nítido se dibuja el futuro. Es como si miráramos en un espejo que refleja el paso del tiempo, donde cada evento del pasado resuena en el presente. Pero la pregunta más emocionante sigue sin resolverse: ¿qué se esconde en las entrañas de la Tierra? ¿Qué secretos guarda, ocultando en sus profundidades testimonios de épocas pasadas?